Muy buenas noches, les saludamos desde acá de su canal de entretenimiento Música Afrocaribe Original, y hoy presentaremos una serie para todos ustedes en este su programa Debate Caribeño, aquí al lado de mi hermano, mi amigo Álvaro Casteló García. Época dorada de la música africana en los años 90. Nuestro primer capítulo, los principales corresponsales de la música afrocaribe. Bueno, con ustedes, mi amigo y hermano Álvaro Casteló García, el Cátedra. Gracias, Emiliano, mi hermano. Un gusto estar a tu lado, un gusto estar en este gran programa de la página Afrocaribe Original del maestro Johnny López. Muy ameno, muy alegre de estar aquí. Bueno, y vamos a iniciar con este primer capítulo sobre los corresponsales de la música Afrocaribe Original de la temporada número 1. Así que, bueno, iniciemos con esto, Babita. Bueno, mi hermanito, vamos a hablar directamente de uno de los principales protagonistas, quienes fueron los corresponsales. Creería yo, o creemos, o tenemos la convicción, de que estos señores fueron los protagonistas principales de estas máquinas que en su momento nos brindaron esos exclusivos inolvidables, totalmente apreciables, porque te acuerdas que nosotros, gracias a Dios, en ese entonces teníamos la libertad como niños de escuchar programas radiales, como los de el maestro Juaco Puello, Teófilo Ortega, Néstor Cueto Guzmán. Así sí, que hoy vamos a hablar de estos protagonistas que hicieron para mí digámosle el 50% de todo lo que nosotros nos gozamos para ese entonces, Álvaro. Porque nosotros podemos hablar desde los 86 en adelante. Hay que respetar, no podríamos de pronto, sí los vamos a mencionar, pero con el debido respeto, de pronto no por edad cronológicamente. Estamos hablando de corresponsales como el maestro Donaldo García, Osman Torres Loza y otros que en ese tiempo también en bajo perfil trajeron música y fueron poco reconocidos. Así es. Bueno, es importante también resaltar que estos personajes fueron los artífices, o sea, los que hicieron, o sea, los picó, y su edificación empieza a partir de ellos, porque ustedes saben que la música, sin la música los picó no hubiesen ellos tenido ese auge y esa popularidad. Pero bueno, también respetando y también para no herir susceptibilidades, recuerden que la verdad está desde varios ángulos. Nosotros simplemente vamos a proponer a ustedes, los seguidores de la página Afrocaribe, y en esta temporada número 1, proponer lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sabemos. Pero no es que este sea la verdad absoluta. Por eso es muy importante que ustedes también aporten con sus comentarios. Entonces, que esto quede claro para todo el público, y nosotros lo hacemos de corazón porque tanto Emiliano y el Baba como yo amamos esto, lo vivimos, nos conocemos desde niños, llegamos a la máquina del sabor estéreo en el año 90, o sea, teníamos como 16 años cada uno. Y entonces, bueno, aquí vamos a darle inicio, como dice el Baba, personajes importantes, Raúl Avendaño, el maestro Luis Cortés, Humberto Castillo, David Borrás, Hernán Ahumada, Donaldo García, Jaime Arrieta, el Flecha, Yamiro Marín, los hermanos Benjamín. O sea, son muchas personas que de pronto indirecta o directamente no fueron corresponsales, pero estuvieron vinculados a todo esto de la música, porque, bueno, recuerda también, Babita, que hay muchas personas que financiaron viajes, pero que no hacían... Correcto. No hacían como que esta parte de corresponsal directamente, sino que aportaban el dinero. Y en el caso de Humberto, que viajaba, que se convirtió, digamos, lo que en el patinador de los que de manera indirecta, porque sí. Imagínate, comencemos hablando del general de 8 soles. Vamos a ponerle 8 soles. Maestro Luis Cortés. Luis Cortés. Así es. Bueno, lo que nosotros tenemos en conocimiento, el maestro Luis Cortés data desde los años 60. Sí, señor. Máquinas Populares, quien haría esa dupla, donde este señor que tenía residencia en la ciudad de Nueva York para aquel entonces, sería el DJ de aquella época, o uno de los DJ pilares, el señor Víctor Jiménez o Víctor Conde.
Sí, tomó señor. tanta popularidad que comienza en la máquina trayendo música a la máquina El Ciclón. Sí, señor. Vio tanto Del señor Santander Santander Daqui, Daqui. ahí en el barrio Chambacú. Lo conocí, gracias a Dios, Cátera, lo conocí. Sí, yo la última vez que lo vi en el mercado de Basurto. y lamento y me arrepiento de no haberme tomado una foto, tenía como un pájaro en la mano. Él pasaba con Para su un pájaro, claro. Era fabricante de lo que llamamos chetos criollos, Sí, sí, así es. rosquitas. Rosquitas, sí. Entonces, nada más hablando del maestro o de los hermanos Cortés, Sí, los hermanos. cosa que yo creo que le haría más popular el maestro, el señor Francisco Pacho Majón y el señor Víctor Jiménez, al traer esta cantidad de música para los años 80, término de los 70, Albi, y inicios de los 80. De los 80, sí. Eh, Que fue donde se fraguó bastante la música. Obviamente. Así es. Y este señor trae una serie de exclusivos a la máquina del Conde, que para la memoria y pista de muchos, y todavía se está demostrando con la nueva reaparición del Conde, que nosotros diríamos que se puede decir, Álvaro, que es el corresponsal, yo creo que con mayores éxitos Sí, aquí así en la es. cultura popular picotera. Indudablemente. Indiscutiblemente, Álvaro. Es más, yo creo que fue el corresponsal que más parió clásicos aquí en Cartagena y Barranquilla. Totalmente. O sea, la mayoría de los discos clásicos que hoy en día la gente recuerda, todavía vive y lo siente, son traídos por el señor Luis Cortés o los hermanos Cortés. Bueno, nada más, pero vamos a colocarnos en el lado del bailador. Cuando nosotros éramos niños Sí, y sí, hoy claro. escuchábamos estas primicias. El Conde siempre nosotros lo hemos catalogado, respetando a las máquinas hermanas como el Timbalero, el Gran Freddy, que también fueron surtidas por corresponsales tanto de aquí como los corresponsales estrellas de la ciudad de Barranquilla. Total. Hay que ser totalmente claridosos Sí. para no herir susceptibilidades. Bueno, Pero tú te imaginas cuando yo niño, en el año de 1986, a la edad de 10 años, llego a la casa del señor Francisco Majón por medio de mi compadre, Henry Vieira Arturo Padilla, el finado Henry. finado mi compadre, lo recuerdo mucho, fue quien me llevó donde el señor Francisco, y ver cómo esa cantidad de celebridades populares, en ese entonces yo recuerdo que yo llegaba con él los días sábados, Pacho repartía de viernes a día sábado, y tú veías esa constelación de estrellas populares, el abuelo, Claro. el Cele, veía al finado Cano, el gran Lore, Claro. veía también a muchos, y Pacho era prácticamente ese surtidor de éxitos, y por eso lo podemos decir que el picocón más clásico, comparándolo con muchos de la ciudad de Barranquilla, se llama el Conde. No sé si tú tienes ese mismo concepto, Cátedra. No, totalmente de acuerdo contigo. Y es que, como yo siempre lo he dicho y de manera honesta, la historia no se puede cambiar. Nunca jamás. Si cambiamos la historia, tergiversamos todo. Y todo lo que tú acabas de apuntar es totalmente cierto, así es. Ahora, El señor Francisco Majón se convirtió en el reflejo de lo que Luis Cortés hizo. Y ellos, y el señor Pacho, se volvió aquí una autoridad, un autónomo de a quién le podía dar un disco y hasta se tomaba la tarea de decir quién podía hasta hacer los éxitos y quién le servía y quién no. O sea, entonces yo recuerdo todo eso y tienes toda la razón en ese punto. mira, Abby, ¿qué disco yo comencé a escuchar desde el año 86 que me fascinó de una manera? Yo decía, esta máquina, yo conocí al Conde de manera arbitraria. Yo recuerdo que una vez, niño, un amigo mío que no está, desafortunadamente, no, Wilber Murillo. ¿Te acuerdas cuando los pringacaras costaban 8 pesos? Claro. Bueno, salimos a las 5 de la tarde en Chambacú. Y él me dijo, bueno, vamos y nos regresamos enseguida. Recuerda que nuestras casetas o las casetas de nosotros comenzaban desde el mes de agosto. Claro, así es. Y escucho yo ese disco que todos conocemos como La Mencha. Parece que fuera, tú te bajabas de ahí desde el bus y tú sentías que los picó, o sea, era una vaina impresionante donde estaban 12, 13 máquinas y el Conde era el que acaparaba la atención. Así es. La Mencha, La Manigueta, y pare de contar, Merengueyé,
y esa seguidilla de éxito. Indiscutiblemente detrás de esos éxitos llegaba esa placa que decía, el Conde presenta a Luis Cortés. Uno decía, el máster de la música. Y uno de niños se decía, ¿quién será Luis Cortés? Eso fue en el marco de cuando vino el señor, el Papa, ¿te acuerdas? Correctamente. Papa, porque ahí donde, yo creo que es de ahí donde nace y se inicia lo que es la Ciudadela. Totalmente. En el año 86. 86, mi hermanito, claro, 10 años, no se me olvida. Claro. ¿Y qué es lo bonito de todo esto? Tratar de agradecer. Vamos a agradecerles a la familia Cortés, a sus familiares, por medio de su canal Música Afrocaribe, de decirles a todos ellos que mil gracias por todo lo que nos brindó en vida el maestro Luis Cortés. Es algo tan... ¿Cómo expresarles mi agradecimiento? Y creo que todos los cartageneros tenemos esa... Y yo creo que de pronto hoy muchas personas con este en vivo, con este live, la gente hoy se va a dar cuenta de cómo fue la historia, quiénes fueron esos personajes. Porque bueno, hay muchas personas que conocen los discos, los disfrutan, los gozan, pero bueno, algunos sentirán curiosidad de dónde viene cada tema y por qué llegaron a Colombia y cómo llegaron. Entonces nosotros este legado se lo debemos a los hermanos Cortés. Totalmente. Y sobre todo al maestro Luis Cortés, que en paz descanse y que Dios lo tenga en su gloria. Nos brindó mucha alegría, esa lluvia de éxitos. Así que para el maestro Luis Cortés iniciamos este programa dándole las gracias, maestro. Dios lo tenga en su santa gloria. Agradecemos también al señor Francisco Majón por ser esa máquina que marcó la pauta en los años 86 de todo lo que se vendría en la música africana. Ahora hablemos de otro personaje. Bueno, hablemos del señor... nuestro amigo y colega David Borrás Paz. Señor David Borrás Paz. Maestro de maestros. Sí. Quien yo considero que aprendió. O sea, David para mí es quien le da el toque, el cambio a la música, porque recuerda que veníamos de unos ritmos muy fuertes, muy gruesos en la música africana, y ya cuando entra el David entra a refrescar. A refrescar y a darle un toque, a darle un toque de juventud. Una diversidad musical, en lo que le da el toque de juventud a la música africana en Cartagena. Totalmente. Porque ya cuando llegan los discos chicle de Sudáfrica, que llamamos discos chicle, disco de Boca Chiquero, Magabanga Moderno, sí, todo ese poco de disco, sin el David olvidarse de la música vieja, porque el David también trajo discos de Mabiliabel, de sus brothers, música vieja, pero el David le da una oxigenación a la música. Y recuerda que hablando particularmente del Sabor Estéreo, eso es como cuando se alinean los planetas. Correcto. Se alinea Picó, Corresponsal, DJ y todo. Por eso el Sabor tuvo esa fuerza que fue imparable durante ese mucho tiempo de los 90. ¿Sabe? No paró nunca. ¿Sabe qué es bueno destacar de David? Y lo digo de manera, como te lo he dicho y te aunque lo su picó preferido, Pellillón, ¿cuál era? El parrandero. Su máquina siempre, porque es que eso es lo bueno de eso. Sí. Ser honesto en lo que es. Mira nada más lo que David refrescó para los años finales de los 80, digamos, porque David comienza a refrescar con la música desde el 87. Sí, claro. Al parrandero. Temas como La Mazorca. Temas como El Mamogallo. Total. Pero ojo, iniciando él con los discos de Mabiliabel. Claro, con los discos de Mabiliabel. David nuevamente trae yo diría que una combinación de ritmos. Trajo reggae, soca. Recordemos que el parrandero para mí es la máquina con mayores éxitos en soca. Es que por eso siempre lo he resaltado. El parrandero fue un pico que para mí musicalmente fue el pico que más fusionó en sus propuestas de ritmo. Totalmente. Porque cuando el parrandero entra a brindar, a proponer su música, comienza con música gruesa, y mira cómo fue oxigenando y fue fusionando sus propuestas. Llegó mucha soca, llegó mucho suku, chicle, y mucho chicle, claro, maganga. Entonces el Boca Chiquero moderno, que nosotros le llamamos así, Boca Chiquero moderno, pero que igual es Boca Chiquero porque viene de la parte de la mata de Sudáfrica. Entonces el David fue muy importante porque, como te vuelvo y te lo reitero, David hizo un cambio
y en el parrandero hizo mucho, o sea, Totalmente. Ayudó mucho a edificar ese picó. No, y es que había algo que me gustaba, digamos que me gustó en ese tiempo de Parrandero. Parrandero se dio como que a la tarea de conquistar nuevos ritmos, porque recuerda que todos querían emular al Conde. Claro. Todos querían ser parecidos a él. Era Todo, su todo, modelo a todo. seguir. Claro. Y él se sale del contexto musical de que llamamos bogachiquero, de que llamamos africano o high life, en los distintos sucus, los distintos ritmos, Álvaro. Total. Y resulta que nos da una propuesta como, por ejemplo, comienzan a instalarse la soca. Vuelvo y reitero, es el picó con el mayor éxito en socas. Claro, total. Luego David trae otro estilo. Date cuenta que en los 90 David comienza a traer lo que llamamos el highlight puro. Puro. King Ugulu, Claro. la orquesta bota, que muchos piensan que esas orquestas se descubrieron ahora. No, David trajo eso. Son discos muy, muy viejos. Luego te acuerdas que viene el estilo, más o menos ese estilo que se dio. Recuerda que los gringos o los hermanos de Estados Unidos hicieron un estilo pop y en Sudáfrica ellos copiaron. El Congo rockero es eso. Claro, Es chicle. una fusión, es chicle. Chicle. Música de Sudáfrica, cuando se revienta, cuando estalla la bomba nuclear de la Con música sonidos rock modernos. en los 80, en todas partes del mundo quisieron fusionar esos ritmos en todo su... Bueno, en la música local de cada país o cada región. Es correcto. Mira, y tanto así, y se lo digo de manera muy honesta a él, lo admiro y él lo sabe, de todo lo que él trajo, de lo que él... Recuerda que después trajo otros ritmos, como el Kenia. Él trajo todos los ritmos. Si tú te pones a ver, él complementó todo eso. Es que David, David Y oxigenó David, mucho. mi respeto para ti, te lo decimos desde acá, desde esta remembranza que estamos ahora haciendo con el programa de la época dorada de los 90. Y tenemos que darte ese espacio donde tú mereces estar en el podium de los corresponsales de Cartagena. Mi hermano, no sé si nos estamos volando a alguien o quizás no figura como corresponsal, ¿Quién, mi pero hermano? fue una persona muy importante para la cultura picotera, Jimmy Melodía Fontalvo. Es que cuando hablamos de Jimmy Melodía o de Jaime Fontalvo, te estamos hablando de un personaje icónico. Claro. Pero de pronto la gente no tiene idea, o no todos sabemos, que uno de los emergentes. Claro. O sea, que cumplía la función como Pacho. Es correcto. Como Francisco Manón. Pero es más, Más o menos. Jaime se dio el lujo porque Jaime tenía unos agentes muy buenos Claro. que pasaron desapercibidos como corresponsales. Como corresponsal. El difunto Farrita. Así es. Tenemos también el caso de los hermanos Cabarca, los Capitoles. Claro. El maestro Jacobo. Jacobo, que en paz descanse, claro. Trajeron música. Bastante. Entonces, ahí es donde yo digo que estos señores que no es, lógicamente tú lo acabas de decir, de pronto la gente creerá que tenemos desconocimiento de ellos, pero sabemos que el Jimmy fue, digamos, el almacén. Un distribuidor. Y un almacén que también dio a la estelaridad de muchos temas que se muchos escucharon éxitos en el ámbito. Claro, Rey de Rocha. Picotero, claro, Rey de Rocha. Uno de sus picos Del sabor salió muchos discos de Jimmy. Claro. Entonces, si hablamos de Jimmy Melodía, estamos hablando de uno de los almacenes que se dio el lujo, digámoslo así, no solamente de los picos de aquel entonces, sino de los de antaño. De los de antaño, claro. Es más, recuerda que viene de una escuela fuerte. es correcto. Mira que yo no sabía, hablando con él, porque gracias a Dios gozo muy buena amistad con el papito, así como yo le llamo a él, que fue DJ del Platino. Del Platino, así es. Del finado Víctor Zambrano. Zambrano. Entonces, mira todo lo que tenemos otro personaje que yo respeté, admiré mucho, su coherencia al hablar, su actitud a nivel de los ritmos que aprendió, y para mí fue quien abrió el puente para también escuchar otros ritmos, y fue ese tipo que yo consideré como que el más centrado inteligentemente del negocio, quien se dio cuenta de que ahí había un potencial. Nuestro queridísimo amigo y hermano, que hoy le brindamos un homenaje, y sabemos que donde está bien protegido con papá, está en el paraíso, Humberto Castillo Rivera, papá. Sí, señor. Esta historia continuará.